Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 15 de octubre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento a través del chat, las cuales van a ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, estamos atentos a su presentación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ortega. Y desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, Unidad Telesalud, damos la cordial bienvenida al doctor David Quinto Guerrero. Él es cirujano pediátrico de nuestro instituto, quien va a desarrollar un tema de amplio dominio, pues de todo el equipo de cirugía de nuestro hospital. Doctor David Quinto, el público le está esperando. Bueno, de todo, buenas tardes con todos los participantes. Doctor Ortega, buenas tardes. Bueno, bienvenidos para una nueva conferencia en cuanto al manejo de colostomías. Bien, sí es cierto, este tema fue desarrollado por el doctor José Jaramillo, quien es mi compañero de sala de operaciones el día de hoy y se encuentra operando todavía en nuestra institución. Entonces voy a dar la posta de esta charla. Espero que tengan sus preguntas y poder responderlas como acorde, ¿no? Bien, comencemos. El tema de colostomías o enterostomías es un tema muy amplio. El término ostomía básicamente se refiere a una esterilización de un parte del tubo digestivo, sea esófago, sea estómago, sea duodeno, yeyuno, cualquier parte del intestino hacia la cavidad externa, ¿no? En este caso la piel. Entonces, este nombre de ostoma va a tener denominación de acuerdo a la estructura que vamos a derivar. Por ejemplo, si el esófago en una atresia esofágica yo esterilizo la parte del esófago, tiene el nombre de esofagostomía, ¿no? Si el estómago lo hago con una sonda hacia afuera, tiene el nombre de una gastrostomía. Y si el colon está hacia afuera o el duodeno, tiene un nombre, ¿no? Colostomías o enterostomías. Entonces, en niños, generalmente las enterostomías son permanentes. Básicamente la patología más frecuente, un 90%, son las malformaciones anorrectales. Quiere decir que los pacientes que no tienen el orificio anal, lo que ustedes conocen como ano imperforado. Ese término ano imperforado, generalmente nosotros en la institución ya no lo manejamos, ya que es un tipo de una malformación anorrectal. En segundo punto, también encontramos la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? También conocido como megacolon congénito, que es también una patología muy frecuente para hacer una colostomía en los pacientes pediátricos. Finalmente, los traumas genitales también ocupan un tercer lugar. Ojo, antes esas tres causas eran muy frecuentes. Actualmente, si ustedes ven en sus redes, en sus hospitales, van a ver patologías. La más frecuente en evolución pediátrica son las enfermedades exantémicas. Dentro de ellas, la varicela es la patología que tiene mayor grado de compromiso a nivel dérmico, ¿no? Entonces, las varicelas infectadas, generalmente a nivel perineal, hemos llegado a hacer también colostomías, ¿no? Pacientes que tengan traumas perineales, producto de caídas, varicelas, pacientes más adultos, inmunodeprimidos con VIH. Entonces, también son partes de las colostomías, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las ostomías pueden ser de diferentes tipos, ¿estamos de acuerdo? En la figura número A es una colostomía en una sola boca, que se llama colostomía de Harman. La figura B es una colostomía en cañón escopeto, también llamada de Miklich. Y la C es una colostomía en asa. En niños, generalmente con malformaciones rectales, obviamente que supongo que nos están acompañando cirujanos generales, cirujanos pediatras o pediatras. Las colostomías de preferencia en un paciente pediátrico son las colostomías como cabos separados o la colostomía llamada colostomía de Devine. Entonces, o de Vine, ¿no? Entonces, una colostomía que tenga un puente más o menos de 3-4 centímetros que nos permite individualizar cada asa intestinal. Recuerden bien, todo paciente con malformaciones rectales tiene una comunicación. Puede ser una comunicación a uretra, a periné. Si tengo una comunicación a uretral, entonces la colostomía se une con la uretra, entonces este paciente fácilmente va a hacer infecciones urinarias. Por eso la importancia de la colostomía como primera etapa de la cirugía y segunda etapa de cirugía hacer la anortoplastía, ¿no? Entonces eso es así es el manejo de las derivaciones. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Entonces, las colostomías tienen dos funciones muy importantes. Una es la función más derivativa, derivar, ya que no hay presencia de ano en el paciente pediátrico, ya que como dijimos es la patología más frecuente. Entonces vemos que no hay presencia de ano, entonces tenemos que derivar hacia una parte, porque las deposiciones se van a acumular, hacemos una esterilización de una parte de más externa del colon. Usamos un triángulo, ¿no?, de seguridad en hacer las colostomías, como el ombligo un punto, la cresta ilíaca otro punto y el reborde costal. La colostomía debe encontrarse en este triángulo, ¿no? El cabo proximal. El cabo proximal, ojo, ¿tengo un cursor acá? ¿Tengo un cursor? Bueno, la colostomía, dice ahí en una parte deriva, es la colostomía proximal, en la parte más externa, es por donde tienen que salir las deposiciones. Y la donde se protege, la colostomía es la parte distal. Entonces, siempre tienen que tener cuidado, ¿no?, en manejar bien estos términos. La colostomía que va a drenar es la proximal, obviamente, ¿no? Y la distal, evitar que el contenido proximal vaya a la distal y origine otra vez la infección urinaria. La otra función es una protectora. Vemos en el gráfico de la izquierda, en la inferior izquierda, hay un niño con una lesión úlcera, ¿no? Entonces, esa lesión úlcera no se va, si el niño se va a configurar esto, las deposiciones van a contaminar esta herida y esta herida es muy difícil de cicatrizar. Entonces, una colostomía protectora hacia esa zona, ¿no?, para derivar las deposiciones hacia la parte externa y por ende esa zona tiene que secar. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de hacer una colostomía en un paciente pediátrico es evitar las complicaciones, ¿no? Y tener a este paciente una vez, si no tiene anito este paciente, hago una colostomía y mi idea es que este paciente ya pueda lactar o pueda hacer su vida normal hasta esperar su segunda cirugía, que es la realización de la anortoplastía o hacer el ano, en otras palabras. Entonces, incluso un paciente que tenga una infección perineal, mi idea es este paciente que continúe con su dieta, ¿no?, continúe con su nutrición enteral, cicatriza esa zona y posteriormente hacer el cierre de la colostomía. Siguiente. Entonces, las colostomías, las ileostomías, obviamente tienen, como les dije en el inicio de esta presentación, tienen nombres de acuerdo a la estructura que van a salir. Ojo, las ileostomías es la exéresis de una parte del ilion hacia la cavidad y el contenido intestinal es líquida. Entonces, si es líquida, tiene mayor componente enzimático. El componente enzimático es justamente lo que va a dar las lesiones a la dermis. Recuerden bien, la piel de un niño o de un adulto incluso que va a hacer por primera vez una ostomía, la piel del abdomen obviamente no está preparada para poder recibir las sustancias que elabora el intestino. Entonces, justamente esas sustancias hacen daño a la piel que está circundante a la ostomía. Entonces, obviamente las ostomías, como son líquidas, las deposiciones, hacen mayor desastre, ya que son muy difíciles de manejarlas, porque pueden barrar todo el paciente y pueden originar dermatitis mucho más extensas. Entonces, mientras las colostomías son más distales, con ascendente, mientras más distales, las deposiciones obviamente se van a hacer más sólidas, ya que el ciego, recordemos bien, el colon, tiene función muy importante de absorber líquidos, ¿no? Entonces, las deposiciones se van a hacer mucho más sólidas y creo que va a ser mucho más fácil de manejarlas a la madre, ¿no?, en este caso. Siguiente, por favor. Entonces, las colostomías en niños, dijimos, la mayoría de pacientes hacemos colostomías en un colon sigmoide, ¿no? Y si son MAR, se sugiere a los cirujanos generales que nos están escuchando, o que los cirujanos que nos escuchan, si son las colostomías y piensas en un MAR alto, mejor hacer una colostomía sigmoidea alta, ya que si hacemos, fijamos los estomas a nivel de la piel, va a ser muy difícil al momento de hacer la anoplastia que baje la parte del colon hacia la parte distal, ¿no? Nos puede un poco imposibilitar el trabajo. Por eso se prefiere en un paciente pediátrico hacer la colostomía en colon sigmoide alto, para poder tener una amplitud que lo podemos manejar, ¿no? Una colostomía transversa también son recomendables. Listo, siguiente, por favor. Bolsa de colostomías. Las bolsas de colostomías, para que nos escuchan, pueden ser 2 piezas o una pieza. 2 piezas. Generalmente hay un dispositivo, un aro que ven en el gráfico. Este aro va adherido hacia la piel del bebé, en la zona del estoma, y la bolsa de colostomía es como un acople al borde cutáneo.
se fija, entonces ya no voy a irritar la piel despegando cada rato la bolsa de colostomía, solamente saco la bolsa, lo dreno y otra vez lo puedo reutilizar. Y también tenemos en el mercado bolsa de colostomía de una sola pieza, que en esta bolsa de colostomía tiene su pegamento adherido y va a la zona de la piel de contacto, ¿no? Entonces, para cambiar cada rato puedo despegar y otra vez. Ojo, estas bolsas tienen la parte del inferior, drenaje. Algunas son cabos cerrados, o sea, no tienen forma de drenaje y tienen que cambiarlos para cuando se llenan en este caso, ¿no? Cambio, algunas que tienen la parte inferior, tienen una superficie libre para poder evacuar las deposiciones. Siguiente, por favor. Entonces, las bolsas de colostomías solamente, dijimos, se colocan en el cabo proximal. ¿Por qué? Mi idea es evitar el contacto, el paso de deposiciones a la parte distal. Dijimos porque la patología más frecuente son los malformaciones rectales. Y de ellas, en los varones, lo más frecuente es que tenga una comunicación hacia la vía uretral. Entonces hay una comunicación entre el colon que no ha llegado a la parte anal, a llegar a su superficie de donde debe de salir. Hay una comunicación entre el colon y la uretra. Por eso estos pacientes cada vez vienen a consulta por infecciones urinarias. Si yo hago una colostomía superpuestas o micros, como dijo, cabos juntos, una colostomía, y pongo solamente una bolsa, va a pasar lo que en el gráfico inferior. Las deposiciones que se han formado pueden pasar del cabo proximal hacia la parte distal y tener el paciente otra vez infección urinaria. Entonces, de nada ha servido hacer una colostomía, ¿no? Solamente evacuatoria, nada más, pero no nos va a servir para poder evitar la infección urinaria que tienen estos pacientes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Siguiente, por favor. El cuidado de la piel de un paciente. Acá en el hospital vienen varios niños con una dermatitis después del manejo de la colostomía. Básicamente porque la madre no está preparada frente a este tipo de patologías. Entonces, ahí toca nuestra parte los médicos y el personal de salud, enfermeras, técnicos, todos los que nos están escuchando, da sugerencias que pueden ayudar a aplacar el desconsuelo de la madre, ¿no? Ya que ven toda la piel irritada. Entonces, evitar el uso de jabones, de clorexidina, de alcohol o raspar esas zonas cuando se contamina por deposiciones. Solamente lavar con agüita y un jabón neutro la zona de la piel circundante al ostoma y secarla con toques sin hacer fricción, ya que va a evitar hacer las ulceraciones dérmicas. Otra sugerencia de este paciente, una vez cuidado, es que manejen ¿cómo se llama? Las colostomías con bolsas, ¿no? Y no con gasitas. A veces ponen de pañal las gasitas, esas gasas fácilmente se contagian y a veces la mamá no lo cambia cada rato, ¿no? Uno está pendiente de ese paciente y otra vez es una dermatitis. Entonces, usar una bolsa que ocluya la parte de proximal y que evacúe bien, ¿no? Y otra sugerencia es cuando lo cambien la bolsa y se llena, tal vez por ahí de echar unas pastas. Las pastas pueden usar muchas variedades. Entre ellas, acá en el hospital manejamos con una marca que son la marca Coloplast, que son polvos para ostomía, ¿no? Podemos encontrar en las farmacias un polvo para ostomía. Esas se aplican a nivel pericircundante de la ostoma, se deja que absorba la piel o la humedad ese tipo de sustancia, e inmediatamente pasamos de 2 minutos a 3 minutos a pegar la bolsa de colostomía. Así protegemos la piel y protegemos que después la continuidad intestinal dañe la piel. Hay otras pastas en el mercado como el Caraya, como la pasta de aluminio, que nos van a ayudar bastante para este tipo de pacientes, ¿no? Y cada paciente es diferente. A veces los pacientes dicen, doctor, ya he visto otro cirujano, pediatra, me ha indicado polvo para colostomía, no ha ido bien. Hay polvo para ostomía, hay pasta para ostomía. Hay que estar constantemente con los pacientes para ver qué le va a hacer bien al paciente. Particularmente de todos los pacientes que he visto, y la mayoría que ha ido bien con las pastas de colostomía o los polvos están bien, y en muchos de ellos también ha ido bien con el otro medicamento que no está en nuestro territorio, es la Caraya también, que va muy bien, ¿no? No echar azúcar, no echar harina, porque peor dañan la piel, ¿no? A veces muchas más, tal vez por no preguntar al médico, por la salud, por miedo, usan otras cosas, otros materiales que no están bien estudiadas. En todo caso, el uso de azúcar o el uso de otro tipo de sustancias dentro de la dermatitis, ¿no? Que se origina por este tipo de patología. Siguiente, por favor. Entonces, el cuidado de la piel periostomal es muy importante, ¿no? Tomar la medida. Ahora, el momento de colocar la bolsa de colostomía es algo muy importante, es que cada bolsa de colostomía
tiene, si ustedes han visto una bolsa de colostomía, tiene un agujero pequeño. Y dentro de la bolsa de colostomía tiene diámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es primero agarrar la bolsa de colostomía, voltearla por la cara y medir exactamente, ¿no? Un aproximado. Agarrar una tijera y hacer el corte respectivo, tal cual el tamaño de la colostomía. Y así evitar que se derrame el contenido fecal y la parte de la colostomía que no está recubierta, o sea, está cubierta con piel, sea dañada por las heces. Eso es evitar, no hacer la colostomía tamaño de la bolsa, ¿no? Entonces, hacer ese agujero que sea el mismo calibre de la enterostomía para evitar que la caca de deposiciones contamine la parte externa de la piel, ¿no? Y así evitar la dermatitis, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, el manejo de la ostoma. Yo creo que fue de una manera resumida. Y obviamente tal vez podemos ver sangrado, ¿no? En el sangrado muchas de ellas son pacientes que sangran porque a veces la madre al tratar de limpiarlo la manipula mucho con una gasa y la raspa la mucosa. Recuerden bien, la mucosa intestinal del intestino son altamente sangrantes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces en ese momento es poner un paño húmedo para que no pueda pegarse la sangre o las asas a la gasa. A veces ponen una gasa seca también y la mucosa, como es húmeda, se pega tan adherido que al momento de levantarlas pueden hacer sangrar. En casos raros usamos también isótopo de plata para poder cauterizar este tipo de sangrado, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces también otro tipo de complicación de los ostomas es esto lo que vemos en el gráfico, son los prolapsos. Generalmente la parte más que se va a prolapsar son las colostomías transversas, porque tal vez el colon transverso es un poco más ovalante. En cambio, el colon derecho e izquierdo están adheridos por una membrana peritocólica, hace que impida también eso el prolapso. Pero en pacientes que puedan presentar este tipo de prolapso, ¿no? Entonces, hacer la reducción de este tipo de defecto, ¿no? Con un guante lubricado hacia la parte interna, de la distal a la parte interna, hacer la reducción de este tipo de prolapso, ¿no? Entonces, también es frecuente, pero si bien tienes este tipo de pacientes, es mejor tener o llevar a un médico cirujano que pueda evaluar al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, y finalmente las dermatitis, ¿no? Como dijimos, las dermatitis son justamente pacientes que han usado otro tipo de sustancias como disolventes, como alcohol, como jabón no neutro, desinfectantes, desodorantes en la zona dérmica, y eso origina las inflamaciones de la piel, originando una dermatitis muchas veces difícil de manejo, ¿no? Un manejo médico, ¿no? Entonces, eso quería al menos compartir con ustedes esta mañana, el manejo, las complicaciones. Y bueno, no sé, si tienen una pregunta, yo encantado de contestarla, ¿no? Para ver el tema de ¿cómo se llama? Manejo de colostomías o manejo de ostomía, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, doctor Ortega. Entonces, estamos a disposición, pues, del público que tenga alguna intervención vía chat, como usted muy bien lo ha indicado, ¿no? Claro que sí. Muy buenas tardes. Felicitaciones al doctor Quinto Castillo. Saludo a la licenciada Taquía también, a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y sí, el tema que ha tocado el doctor es muy, muy importante, principalmente para el médico poder orientarle al familiar para evitar las complicaciones después en la casa. Doctor, si nos podía, por favor, repetir cómo es el cuidado entonces de las ostomías, cómo es el lavado, qué tipo de ropa usar, si se puede hacer ejercicio físico, con respecto también a la alimentación que deba entonces tener el paciente. Bueno, a veces muchas madres se ven impresionadas, ¿no? Al ver que una parte del intestino esté expuesta, ¿no? Y entonces ellas, a través de cuidarlas o sobrecuidarlos, hacen el daño más severo en la piel. Lo que les voy a indicar son cosas generales. Primero, evitar que las deposiciones estén lo más tiempo posible en la zona de contacto, ¿no? O sea, ni bien hace deposiciones y está contaminada la piel, obviamente hacer la limpieza. Ahora, ¿con qué hacer la limpieza? Básicamente con un jabón neutro y agua, ¿no? Agua hervida fría para poder retirar la parte de las heces pegadas a la piel. Entonces, si esperamos que este paciente
se adhiere las heces a la piel, más adelante va a ser más difícil también limpiarlas, ¿no? Con mucho más fuerza. Entonces, ahí podemos hacer más daño a la piel. La idea es que estas, ni bien se realizan deposiciones, sean limpiadas de una manera muy cuidadosa, ¿no? Pueden usar, como le digo, ¿no? Un pañito húmedo, pueden usar algodón, limpiar la parte más externa de la ostomía con agua y jabón y luego cubrirla, ¿no? Muchas madres vemos al hospital lo que traen con un trapito. El problema del trapito a veces evita que nosotros veamos, uno, cómo está la colostomía y evita que está cochino, no, porque estamos tapando, ¿no? La ostomía. Por eso se usa generalmente bolsitas, ¿no? Bolsita de colostomía, que como le dije, son de dos tipos. Uno que va adherido a la piel y que puedo cambiar solamente la bolsita, o en todo caso la bolsita que tenga drenaje externo. La cosa yo lo pego con mucho cuidado y el diámetro ideal de la colostomía con la bolsita para que pueda drenar directamente a la bolsita sin afección de la piel circundante. Llega una vez llena la bolsa, dreno la bolsa y otra vez puedo seguir utilizando, ¿no? Y el paciente puede hacer su vida normal. En cuanto a la dieta de estos pacientes que tienen colostomía no debe ser restringida. Deben de comer como un niño normal, porque la idea de la colostomía es justamente que se adapte a la vida diaria normal del paciente, ¿no? Y no esté con miedo o con algo que va a pasar, ¿no? Eso no va a evitar un tipo de problema a la alimentación. Al contrario, invitamos a la mamá que sigan dando buenos nutrientes, que sigan alimentando como siempre lo han hecho ellas, ¿no? En la casa, ¿no? Su leche materna, si son pequeños, la leche, la fórmula, si están los niños más grandes, y la alimentación básicamente de la canasta básica familiar, ¿no? No hay alimentación en la alimentación. Excelente, doctor, muchas gracias. Doctor, nos han pasado una pregunta. Siempre se infecta la piel. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar la bolsa de colostomía? Bueno, en realidad es tratar de conservar esta bolsa. Uno, porque si vemos a los padres, esta bolsa de colostomía en realidad no son nada baratas. Entonces, si yo tengo que cambiar esta bolsa, uno, voy a hacer mal uso de mi economía, y otro es que tal vez voy a dañar más, porque no es tratar de cambiar, sacar, porque esa adherencia que tiene la bolsa de colostomía ciertamente va a también irritar la piel del bebé, porque va tan fijo, entonces al momento de despegar, el niño le va a doler, ¿no? Entonces, lo más indicado es poner una bolsa de colostomía bien pegada y nos va a durar mucho más tiempo de lo normal, ¿no? Y que tenga drenaje, eso sí, ¿no? Porque a veces ponemos bolsa de colostomía sin drenaje y eso lamentablemente se va a llenar y vamos a tener que despegar. Entonces, la bolsa de colostomía con drenaje evita que estemos manipulando cada rato al niño. Entonces, se evacúa y cerramos otra vez, nos limpiamos la mano, lavamos la mano y cerramos la bolsa de colostomía y el niño puede seguir su dieta normal, puede seguir jugando, ¿no? Entonces, hasta los estudios correspondientes para hacer el cierre de colostomía, ¿no? Doctor David, déjame preguntarle, porque en el servicio hemos encontrado niños que vienen de casa con su colostomía y que al parecer la mamá ha sabido mantenerlos no con la bolsa que realmente el hospital provee, ¿no? Sino que ellas han adaptado las bolsas comunes, como que uno encuentra en las tiendas que expenden productos de polietileno, me parece que se llaman, y la piel del niño se ha sabido adaptar muy bien y las mamás muy curiosas han logrado hacer la perforación exacta. Es la habilidad de la madre, ¿no? Pero obviamente necesitan un cuidado, pues como bien dijo usted, con un polvo para ostomías, porque la piel, si no, se les irrita terriblemente. ¿Ha tenido usted esa experiencia en su servicio? Bueno, en el servicio he visto, sí, madres bien ingeniosas, ¿no? Que ellas crean su bolsa. A veces hay que tener mucho cuidado porque tal vez no es tan fácil crear. Es una bolsa, me gustaría hacer la demostración cómo se cierra la bolsa. Es una bolsa normal, plástico, eso de kilo. Entonces se cierra la parte de la entrada y se crea una superficie en la parte de la bolsa, un tamaño de la colostomía, un huequito pequeño atrás de la bolsa y se pega, ¿no? Se adhiere y se fija con cintas nada más de esparadrapo, ¿no? Entonces para poder cubrir, que son muy baratas, ¿no? El problema de eso a veces es que hay que tener un poco de ingenio de hacerlas estas, ¿no? Entonces, obviamente me hubiese gustado traer una bolsa y poder explicarlas con una bolsa, con una ostoma, para ver cómo es la parte artesanal, ¿no? Pero sin duda, yo creo que las madres deben estar al tanto de
del manejo y del cuidado de los estomas, sean con bolsitas, o sea con unas bolsas caseras o la bolsa colostomía. La idea es que evitemos que las deposiciones lleguen en contacto con la piel, ¿no? Usando cualquier dispositivo, ¿no? Doctor Castillo, y con respecto al aseo de la bolsa de colostomía después de drenarla, o solamente se evacúa y se cierra nuevamente. Bueno, después de drenar las bolsas de colostomías, como les dije, tal vez mientras más tiempo permanece esta bolsa de colostomía adherido a la piel, yo creo que va a estar mucho mejor, porque el hecho de despegar y pegar otra vez, como le dije, también va a causar daño a la piel de bebé y otra irritabilidad y todo eso. Entonces la bolsa de colostomía lo evacúo, lo cierro y lo puedo seguir utilizando. ¿Cuántos días? La cantidad de que nos permite que no haya drenaje o que no escape deposiciones por la bolsa de colostomía, que la adherencia todavía permanezca adherida con una adherencia bien firme, evitar el deterioro de esta bolsa, ¿no? Yo creo que mientras más tiempo va a ser mucho mejor, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, ¿y estos pacientes con colostomía, cada cuánto tiempo tienen que tener un control médico? Eso es un tema muy importante. A veces nada más también hemos operado de recién nacidos colostomías y vienen después de 3, 4 años, ¿no? Y esto no es ideal, ¿no? ¿Por qué? Recuerden bien a las madres, personas de salud, médicos, enfermeras, la parte distal que ha quedado disfuncional, esta parte distal se va a atrofiar, es como un músculo que no voy a hacer ejercicio. Este músculo que no hace ejercicio obviamente se va a atrofiar. La parte distal del colon, si es que no son reparados en un tiempo prudencial, va a tener un diámetro muy menor que el diámetro proximal. Entonces tampoco no es la cosa, bueno, ya mi niño ya come bien, ya puedo cuidar la ostomía y dejarlo. Entonces todo paciente con colostomía se recomienda un control al menos mensual de cómo va la ostomía y ver en qué grado está. Si ya tenemos, vamos al siguiente paso de hacer un estudio para un cierre precoz, porque el niño también obviamente quiere ir al colegio, a la escuela, sin una colostomía, ¿no? La idea es reincorporarse a la sociedad lo más antes posible. Muchas gracias, doctor. Y con respecto al personal de salud que está en la periferia, que está en provincia, ¿cómo podemos tratar las complicaciones? Por ejemplo, ¿cómo tratar el prolapso? ¿Cómo hacer la reducción correcta del prolapso? ¿Cómo tratar el sangrado? ¿Cómo tratar la infección con qué antibiótico, por ejemplo? Si tengamos un paciente primero con sangrado de la colostomía, lo ideal es no manipularlo mucho y nunca pegar, por favor, gasas secas a la colostomía, porque estas se van a adherir tan severamente que al momento de retirarlas para cambiarlas van a causar sangrado. Justamente eso cuando ponemos gasas secas hacia la zona de la ostoma. Se sugiere poner gasas o compresas húmedas para evitar el contacto y el despegue se haga mucho más fácil, ¿no? De la colostomía y así no nos va a evitar el sangrado. Ahora, ¿qué hacer cuando son prolapsos? El prolapso, la mayoría de pacientes que son referidos por prolapso, estos son muy fáciles de reducirlas. La reducción siempre se hace de la parte distal hacia la proximal, viendo siempre el agujero de ostoma, que no se vaya obviamente a torcer o que no se vaya a doblar, ¿no? Entonces, seguir la misma trayectoria y meter el dedito por ahí, meter el dedito, de la parte distal a la proximal, y queda ahí. Ahora, lamentablemente, si se ha prolapsado una vez, va a tener hay bastante riesgo de que vuelva otra vez a ocurrir el prolapso, ¿no? Entonces, indicar a la madre que vaya al médico, al cirujano, para poder ver ya, hacer el cierre, ¿no? Porque también hay incluso prolapsos que son muy irreversibles, ¿no? Que ingresa, otra vez sale, ingresa, otra vez sale, y la mamá obviamente va preocupada, ¿no? El riesgo un prolapso, si funciona, o sea, si drena o está prolapsado, nos va a permitir transportar a este paciente de lo más rincónito del Perú hacia un hospital mucho más cercano, ¿no? Porque si la colostomía funciona, hay que ir tranquilos. Pero si la colostomía se ha prolapsado y se ha torcido, es un cuadro de obstrucción, es un cuadro de obstrucción intestinal, lo cual tiene que ser evaluado inmediatamente por un hospital, ¿no? de alta complejidad, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, en este caso el prolapso, si en la atención primaria puede ser reducido correctamente, ¿queda ahí o de todos modos tiene que ir a cirujano? Por eso, yo recomiendo de todas maneras es una evaluación por un cirujano, porque hay que explicar a la madre que este prolapso puede repetirse, ¿no? Generalmente cuando el paciente
muy irritable, al llanto, hace tanto la presión intraabdominal que hace que el prolapso sea mucho más fácil, ¿no? Entonces hay que decir a la mamá que calme el bebé, incluso podemos ver la dieta, incluso los parásitos también pueden originar tipo de prolapso, ¿no? Incluso no solamente rectales, no también prolapso a nivel de colostomías. Y ver la fijación, ¿no? Tal vez soltar un punto, ver la manera de poder clampar mejor la ostomía, tal vez remodelar la ostoma, ver alternativas a la mamá para que evite ese tipo de problemas, ¿no? De complicaciones. Doctor, y con respecto a las complicaciones de las infecciones, ¿cómo se daría el tratamiento? A veces, bueno, en realidad la colostomía es algo derivativo, no debe causar infección. Por eso nosotros, todos los pacientes que salen del hospital con colostomías, no indicamos antibiótico. Pero si es que el paciente, recuerden bien, si a veces pongo dos huecos de colostomía, yo cubro con una bolsa de colostomía las dos superficies, es muy fácil que este paciente, las deposiciones de la parte distal, ocupen la bolsa y viajen hacia la parte distal y hacer de infección, ¿no? Porque recuerden bien, la malformación rectal, la más común en varones, es una fístula rectoretral, que existe una comunicación entre el recto y la uretra. Por eso la parte distal va a ir las deposiciones y va a colonizar rápidamente la uretra y va a ser una infección urinaria. Lo que se recomienda en pacientes posoperados o que tengan sangrado por el cabo proximal o piensen que hay una complicación en el ostoma, el tratamiento que nosotros brindamos acá es, como primera línea, metronidazol, ¿no? Metronidazol, si tienen ustedes en su periferia, nos va muy, muy bien, ¿no? A 10 miligramos kilo dosis, ¿no? En el caso entonces de una celulitis causada entonces por heces fecales, ¿no? A causa de una dermatitis primaria y luego se complica con una celulitis. Eso también es importante, ¿no? A veces la dermatitis, efectivamente, como dice el doctor Ortega, se puede complicar. Los tratamientos de primera elección son justamente los patógenos de la parte externa, ¿no? En la parte de piel. Generalmente son betalactámicos o cefalosporina. Betalactámicos hablamos de la amoxicilina con ácido clavulánico en todo caso, o si es cefalosporina podemos hablar con la primera línea cefalexina, ¿no? O incluso segunda línea pasamos con cefaclor. De primer inicio, usamos, yo creo que en la periferia nunca va a faltar lo que es amoxicilina, podemos utilizar como medicamento, incluso dicloxacilina, creo que hay en otras cosas médicas, centros de salud, podemos manejarlo muy bien con la dicloxacilina o la amoxicilina. Si es que es irreversible la infección dérmica, podemos usar una cefalosporina de primera o segunda generación, ¿no? En este caso, cefalexina como primera generación o cefaclor como segunda generación. Doctor Castillo, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. No tenemos preguntas en el chat, le damos el pase al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, licenciada Taquía. Así, muy bien, doctor Ortega. Entonces, habiendo culminado la exposición del doctor David Quinto, agradecemos pues la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos a una siguiente telecapacitación en nuestras instalaciones del instituto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, doctor Ortega. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.